Capítulo 48. El 45º maestro, Bhadrotama. Sudana emprendió su viaje hacia la ciudad de Vartanaka, enclavada en la tranquila región de Kevalaka. Allí, entre sus humildes viviendas y paisajes serenos, buscó la reverenciada Kalyanamitra Bhadrotama. Conocida como una maestra de profunda comprensión y compasión, se decía que la sabiduría de Bhadrotama iluminaba el camino de los bodhisattvas con la claridad de la luna llena en un cielo sin estrellas. Cuando Sudana se acercó, su corazón rebosaba de reverencia y anticipación. Inclinándose profundamente, colocó su frente sobre la tierra a los pies de Bhadrotama, un gesto que encarnaba su devoción y disposición para recibir el Dharma. Levantándose, se paró frente a ella, con las palmas de las manos juntas en un gesto de homenaje, su mirada firme con la sinceridad de su aspiración. Arya, dijo. Su voz transmitía la humildad de quien busca la verdad más alta. He despertado la aspiración a la iluminación más alta y completa. Sin embargo, todavía soy un viajero en este camino sin límites, inseguro de los pasos que debo dar. No sé cómo deben entrenarse los bodhisattvas en su conducta, ni cómo deben perfeccionar su práctica. Arya, he oído que tú, con tu luminosa visión, instruyes y guías a los bodhisattvas. Te imploro, enséñame. Muéstrame el camino para que pueda servir a todos los seres y cumplir los votos del bodhisattva. Bhadrotama miró a Sudana con una mirada que parecía penetrar los velos del mundo material. Su presencia exudaba tanto la serenidad de las aguas tranquilas como la fuerza de una montaña. Con una voz que era tan suave como una brisa, pero que llevaba el peso de eones de sabiduría, respondió: «Noble», dijo, «he alcanzado la enseñanza del Dharma llamada el campo sin ubicación, una enseñanza que revela la naturaleza ilimitada de todos los fenómenos. A través de esta enseñanza he alcanzado el samadhi conocido como sin obstáculos, un estado del ser donde no existen barreras ni obstrucciones. En este samadhi, las limitaciones de la percepción desaparecen y soy agraciada con las facultades sin obstáculos de la omnisciencia». Hizo una pausa, sus palabras transmitían la inmensidad de su realización. En este samadhi, mis ojos ven sin obstrucciones, percibiendo la interacción infinita de causas y condiciones. Mis oídos escuchan los gritos de los seres de todos los reinos y las enseñanzas de los Budas resonando en el espacio. Mi nariz discierne la esencia más sutil de los fenómenos. Mi lengua saborea el sabor de la verdad en todas sus formas y mi cuerpo siente el ritmo de la existencia misma. Mi mente, libre de las restricciones de la dualidad, fluye como olas en un océano infinito, iluminando todas las direcciones. A través de este estado sin obstáculos, el relámpago de la omnisciencia destella, revelando la red interconectada de todas las cosas. Y el poder de la omnisciencia se manifiesta para guiar a los seres hacia la liberación. La iluminación que emerge de esta realización toca los corazones de los seres, disolviendo su oscuridad y despertando su sabiduría inherente.
Las palabras de Bhadrotama flotaron en el aire como una melodía celestial, llenando el corazón de Sudana de asombro e inspiración. Sin embargo, su tono era de profunda humildad mientras continuaba. Noble, aunque he comprendido esta enseñanza del Dharma, mi comprensión no es más que una gota en el vasto océano de la conducta de los bodhisattvas. ¿Cómo podría comprender o describir las infinitas cualidades de los bodhisattvas que han perfeccionado la sabiduría y la compasión sin obstáculos? Sus acciones trascienden incluso las aspiraciones más elevadas de mi corazón. Su mirada se suavizó y con un gesto de compasión dirigió a Sudana hacia el siguiente paso de su viaje. Vete, noble, en la región sur hay un pueblo llamado Bharukacha. Allí reside un orfebre llamado Muktasara, un ser de gran habilidad y perspicacia. Ve a él y pregúntale cómo debe entrenarse y practicar un bodhisattva la conducta del bodhisattva. Él te guiará a lo largo del camino. Sudana escuchó atentamente, cada palabra se hundía en las profundidades de su mente como semillas plantadas en tierra fértil. Inclinándose profundamente una vez más, colocó su cabeza a los pies de Bhadrotama con el corazón rebosante de gratitud por su sabiduría y su guía. Levantándose, la rodeó incontables veces. Sus pasos resonaban con la resolución de llevar adelante sus enseñanzas. Al partir, Sudana se dio la vuelta repetidamente, con los ojos fijos en la luminosa presencia de Bhadrotama. Aunque se alejó de su lado, la luz de sus enseñanzas iluminó su camino, guiándolo hacia el siguiente capítulo de su viaje, un viaje que continuaría desarrollándose como los pétalos de un loto, revelando las infinitas profundidades del Dharma. Capítulo 49. El 46º maestro Muktasara. En las zonas meridionales del país, donde los tonos dorados del sol besaban la tierra y el ritmo del comercio y la artesanía se entrelazaban, Sudana llegó a la bulliciosa ciudad de Bharukacha. Allí, entre el tintineo de los martillos y el brillo de los metales fundidos, buscó al reverenciado orfebre Muktasara, un maestro no sólo de los materiales terrenales, sino también de la visión espiritual. Cuando Sudana se acercó, sus pasos eran deliberados, su corazón lleno de reverencia. Inclinándose profundamente, colocó su cabeza a los pies del orfebre, un gesto que transmitía su humildad y disposición para recibir la sabiduría que buscaba. Levantándose, se paró ante Muktasara con las palmas juntas en homenaje. Su voz firme pero sincera mientras hablaba, diciendo: «Arya, he despertado la resolución de la iluminación más alta y completa. Sin embargo, el camino que tenemos por delante sigue envuelto en misterio. No sé cómo deben entrenarse los bodhisattvas en su conducta, ni entiendo la forma en que deben practicar. Arya, he oído que tú, con tu sabiduría ilimitada, ofreces guía y enseñanzas a los bodhisattvas. Te imploro, enséñame para que pueda recorrer este camino con claridad y propósito». Muktasara, con su presencia tranquila pero radiante, escuchó con la quietud atenta de alguien que ha tocado las profundidades de la verdad. Después de un momento, habló. Su voz resonó como el sonido de una campana perfectamente elaborada, diciendo: «Noble,
he alcanzado una liberación del Bodhisattva conocida como la manifestación de la memoria pura y sin obstáculos. A través de esta liberación busco continuamente el Dharma a los pies de los Tathagatas en las 10 direcciones. Mi memoria abarca las enseñanzas de innumerables Budas y a través de su guía he cultivado la percepción de la naturaleza de todos los fenómenos. Hizo una pausa con la mirada firme pero llena de humildad. Sin embargo, noble, debo reconocer mis límites. Solo conozco esta liberación del Bodhisattva. ¿Cómo podría comprender o describir por completo la conducta de los Bodhisattvas que poseen el rugido del león intrépido, cuyas acciones surgen de un mérito y una sabiduría inconmensurables y que iluminan los mundos con su compasión ilimitada? Sudana escuchó atentamente, con el corazón lleno de gratitud por la profunda humildad y perspicacia del orfebre. Muktasara, al ver la seriedad de Sudana, continuó con un gesto de bondad. Vete, noble. En el bosque, junto a esta misma ciudad de Bharucacha, reside un jefe de familia llamado Sukandra, cuya casa brilla con un brillo incesante. Ve a él y pregúntale cómo debe entrenarse y practicar un bodhisattva la conducta del bodhisattva. Él te guiará en tu viaje. Con estas palabras, el orfebre impartió su bendición. Sudana, lleno de reverencia y gratitud, se inclinó una vez más, colocando su cabeza a los pies de Muktasara. Levantándose, comenzó a caminar alrededor del orfebre, sus pasos imbuidos de devoción. Cientos de miles de veces dio vueltas alrededor de Muktasara, manteniéndolo a su derecha antes de finalmente despedirse. Cuando Sudana se fue, su mirada se detuvo en la figura del orfebre, cuya sabiduría brillaba como una joya finamente pulida. Volviéndose una y otra vez, Sudana llevó la luz de las enseñanzas de Muktasara en su corazón, una llama guía mientras se aventuraba hacia la luminosa casa de Sukandra, ansioso por descubrir otra faceta del Dharma infinito. Capítulo 50. El 47º maestro, Sukandra. En el verde abrazo de las tierras del sur, Sudana llegó a la luminosa morada de Sukandra, un jefe de familia de sabiduría radiante y profunda virtud. La casa parecía brillar con una luz de otro mundo. Su brillo no era solo de oro o gemas, sino del mérito y la visión cultivados a lo largo de vidas de práctica del Dharma. Acercándose con reverencia, Sudana se inclinó profundamente, colocando su cabeza a los pies de Sukandra en el gesto de máxima humildad. Levantándose, se paró ante el jefe de familia con las palmas juntas en homenaje y habló con la sinceridad de un buscador cuyo corazón arde con la aspiración a la iluminación. Arya, comenzó Sudana, su voz firme pero imbuida de anhelo. He despertado la aspiración a la iluminación más alta y completa. Sin embargo, sigo siendo un novicio, inseguro de cómo los bodhisattvas deben entrenarse en su conducta o cómo deben practicar el camino. Arya, he oído hablar de tu sabiduría y compasión, de tu habilidad para guiar a los bodhisattvas en su viaje. Te imploro, enséñame. Muéstrame cómo puedo recorrer este noble sendero y cumplir mi aspiración.
Sukandra, sentado con el aplomo de quien ha visto profundamente la verdadera naturaleza de la realidad, escuchó la súplica de Sudana. Su semblante brillaba con el resplandor sereno de quien ha trascendido la agitación mundana y su voz llevaba el peso de la verdad atemperada por la humildad mientras respondía. «Noble», dijo con suavidad, «he alcanzado una liberación de Bodhisattva conocida como la luz inmaculada de la sabiduría. A través de esta liberación percibo la claridad y pureza de la sabiduría, una luz que disipa todas las obstrucciones e ilumina la verdadera naturaleza de los fenómenos. Es a través de esta luz que me guío a mí mismo y a los demás hacia la liberación». Sukandra hizo una pausa, con la mirada fija en Sudana, con una mezcla de compasión y modestia. «Sin embargo, noble, mi entendimiento no es más que un rayo en el vasto océano del camino del Bodhisattva. Solo conozco esta liberación. ¿Cómo podría comprender la conducta infinita o describir las cualidades ilimitadas de los bodhisattvas que han dominado incontables liberaciones, cuya sabiduría abarca la totalidad del Dharma y cuya compasión se extiende a todos los seres en las 10 direcciones? La humildad en las palabras de Sukandra no era una negación de su visión, sino un reconocimiento de la inmensurable inmensidad del camino del Bodhisattva. Al ver la determinación inquebrantable de Sudana, continuó con amables palabras de aliento. «Vete ahora, noble. En esta región del sur hay un pueblo llamado Roruka. Allí reside un jefe de familia llamado Ajitasena, un Kalyana Mitra de gran renombre. Ve a él y pregúntale cómo debe entrenarse y practicar un bodhisattva la conducta del bodhisattva. Él te guiará más allá». Sudana, con el corazón lleno de gratitud por la sabiduría y la guía de Sukandra, se inclinó una vez más profundamente, colocando su cabeza a los pies del jefe de familia. Levantándose, comenzó a circunvalar a Sukandra con devoción, sus pasos medidos y deliberados, manteniendo al jefe de familia a su derecha. Cientos de miles de veces lo rodeó, cada vuelta una oración, cada paso una ofrenda. Mientras se iba, Sudana miró hacia atrás repetidamente como si se resistiera a dejar la luminosa presencia de Sukandra. Sin embargo, llevando la bendición del jefe de familia en su corazón, volvió su mirada hacia Roruka, con su determinación reavivada. Siguió adelante, ansioso por encontrarse con Ajitasena y descubrir otra capa del Dharma infinito. Capítulo 51. El 48º maestro Ajitasena. En la ciudad de Roruka, enclavada en medio de las llanuras del sur, Sudana llegó con un corazón rebosante de devoción y la determinación inquebrantable de un buscador en el noble camino. El vibrante zumbido de vida de la ciudad pareció calmarse cuando se acercó a la morada de Ajitasena, un jefe de familia de profunda sabiduría y su próximo maestro. Sudana, conmovido por la gravedad de su propósito, inclinó la cabeza a los pies de Ajitasena, ofreciendo su reverencia con la humildad de quien no busca para sí mismo, sino la liberación de todos los seres. Levantándose de su reverencia, Sudana se paró ante el jefe de familia con las palmas juntas en homenaje. Su voz, firme pero llena de anhelo, mientras hablaba: «Arya, he despertado la aspiración por la iluminación más alta y completa.
Sin embargo, soy como un niño que vaga por el vasto bosque del Dharma. Aún no sé cómo los bodhisattvas deben entrenarse en su conducta o de qué manera deben practicar el camino sagrado. Arya, he oído hablar de tu sabiduría y de tu capacidad para guiar a los aspirantes en este profundo viaje. Te imploro que me enseñes. Ilumina el camino para que pueda servir como vehículo para la liberación de todos los seres. Ajitasena, sentado con la serena dignidad de quien ha tocado el infinito, escuchó atentamente la súplica de Sudana. Sus ojos, profundos como el océano y llenos de compasión, se encontraron con la mirada del sincero buscador. Con una voz resonante pero suave, respondió: «Noble, he alcanzado una liberación del Bodhisattva llamada características incesantes, por la cual he obtenido el tesoro de la visión incesante de los Budas. A través de esta liberación, los Budas se me aparecen continuamente, su luz y sabiduría guían cada momento. Es a través de este tesoro que camino por el camino y ofrezco guía a los demás». Las palabras de Ajitasena tenían el peso de la realización, pero también la humildad de quien comprende la naturaleza inconmensurable del viaje del Bodhisattva. «Sin embargo, noble», continuó, «esta es solo una faceta del vasto y limitado Dharma. Solo conozco esta liberación. ¿Cómo podría afirmar que comprendo plenamente la conducta infinita de los bodhisattvas o describir las insondables cualidades de quienes dedican todo su ser al bienestar de innumerables seres en todos los reinos y tiempos?» Al ver la resolución inquebrantable en los ojos de Sudana, Ajitasena ofreció más instrucciones. «Vete ahora, noble. En esta misma región del sur hay un pueblo conocido como Dharma, donde reside un brahman sabio y reverenciado llamado Shivaragra. Ve a él y pregúntale cómo debe un bodhisattva entrenarse y practicar la conducta del bodhisattva. Él te guiará más a lo largo del camino». El corazón de Sudana se llenó de gratitud y una vez más se inclinó profundamente y colocó su cabeza a los pies de Ajitasena. Se levantó y comenzó a caminar alrededor del jefe de familia con devoción, con movimientos deliberados y llenos de la sagrada intención de un peregrino. Cientos de miles de veces dio vueltas alrededor de Ajitasena, manteniéndolo a su derecha, como si estuviera grabando la sabiduría del jefe de familia en la misma estructura de su ser. Mientras Sudana se preparaba para partir, miró hacia atrás repetidamente, como si se resistiera a separarse de la presencia de alguien tan iluminado. Sin embargo, llevaba la bendición y la guía de Ajitasena como una linterna en su interior, arrojando luz sobre el siguiente paso de su viaje. Con determinación renovada, Sudana giró su rostro hacia la aldea del Dharma, dispuesto a buscar las enseñanzas de Shivaragra y a seguir tejiendo el tapiz de sabiduría y compasión que definía su búsqueda. Capítulo 52. El 49º maestro Shivaragra. Sudana, firme en su viaje para descubrir los caminos ilimitados de la iluminación, llegó a la tranquila aldea del Dharma. El aire tenía una quietud digna de su nombre, y en su corazón residía el estimado Brahman Shivaragra, una figura cuya presencia exudaba dignidad y profunda sabiduría. Con un corazón imbuido de reverencia y determinación, Sudana se acercó a Shivaragra
inclinándose profundamente hasta que su frente tocó el suelo a los pies del Brahmán. Levantándose, se paró frente a él con las palmas juntas, sus palabras imbuidas de la humildad y el anhelo de un buscador. Arya, he despertado el deseo por la iluminación más alta y completa, pero sigo sin estar seguro del camino. No sé cómo deben entrenarse los bodhisattvas en su conducta o de qué manera deben practicar el camino sagrado. Arya, he oído que eres un maestro de sabiduría que guía a los bodhisattvas. Te suplico que me enseñes. Ilumina el camino para que pueda caminar siguiendo los pasos de aquellos que buscan liberar a todos los seres. Sivaragra miró a Sudana con una mirada que parecía perforar el velo del tiempo. Su semblante sereno reflejaba una verdad que sobrepasaba los límites de la comprensión ordinaria. Noble, dijo, su voz serena pero resonante con el poder de su realización. He cultivado una conducta fortalecida por la verdad. Esta no es una verdad ordinaria, sino la verdad que los bodhisattvas del pasado, presente y futuro sostienen inquebrantablemente. Es la verdad que asegura que no vacilen ni se retiren de su aspiración a la iluminación más alta y completa. Las palabras del Brahmán quedaron suspendidas en el aire, su peso profundo mientras continuaba. A través del empoderamiento de esta verdad, mi palabra se convierte en un vehículo para la realización. Cuando declaro que esta o aquella necesidad se cumpla, mi deseo se cumple invariablemente. Tal es el poder de la verdad cuando es pura, inquebrantable y está en armonía con el Dharma. Sivaragra hizo una pausa con expresión humilde y resuelta. Sin embargo, noble, dijo, solo conozco este empoderamiento de la verdad. ¿Cómo podría, con mi limitado entendimiento, comprender la conducta inmensurable o describir las cualidades ilimitadas de los bodhisattvas que han dominado la palabra dedicada a la verdad, una palabra que libera, sana y guía a los seres a través de reinos infinitos? Al ver la luz de la comprensión y la determinación en los ojos de Sudana, Sivaragra ofreció más orientación. Vete ahora, noble. En esta misma región del sur hay un pueblo llamado Supanamuka. Allí encontrarás a dos seres extraordinarios, un niño llamado Shisambhava y una niña llamada Shrimati. Viven juntos en un estado de sabiduría y pureza. Ve a ellos y pregúntales cómo debe entrenarse y practicar un bodhisattva la conducta del bodhisattva. Ellos te revelarán los próximos pasos de tu viaje. Sudana, profundamente conmovido y lleno de gratitud, se inclinó una vez más ante Sivaragra, con el corazón lleno de reverencia por la sabiduría que le había impartido. Se levantó y comenzó a dar vueltas alrededor del Brahmán, con movimientos deliberados e imbuidos de devoción. Cientos de miles de vueltas alrededor de Sivaragra, manteniéndolo siempre a su derecha, como si inscribiera el poder de la verdad en su propia alma. Mientras se preparaba para partir, Sudana miró hacia atrás repetidamente, reacio a separarse de la presencia de alguien que encarnaba tanta pureza y sabiduría. Sin embargo, con cada mirada sentía que la resolución en su corazón se hacía más profunda. Guiado por la bendición y las palabras de Sivaragra, Sudana se dirigió hacia Supanamuka, ansioso por conocer el niño y la niña que revelarían el siguiente capítulo luminoso de su camino.
Capítulo 53. El 50º maestro, Shisambhava y Srimati. Sudana viajó con determinación inquebrantable a la luminosa ciudad de Sumanamukha. Allí, en un lugar que resonaba con tranquilidad y profunda virtud, buscó a los extraordinarios hermanos Shisambhava y Srimati, cuya fama como guías espirituales los precedía como una brisa fragante, aun cuando eran niños. El niño Shisambhava y la niña Srimati, aunque de apariencia juvenil, irradiaban una sabiduría tan antigua como las estrellas. Su presencia brillaba con la luz de las virtudes de los bodhisattvas. El aire que lo rodeaba parecía imbuido de una serenidad sobrenatural, como si las bendiciones de innumerables Budas residieran en su propio aliento. Cuando Sudana se acercó, su corazón se llenó de reverencia y se inclinó profundamente, presionando su frente contra el suelo ante sus pies. Levantándose lentamente, se paró frente a ellos, con las palmas de las manos unidas en homenaje. Su mirada, firme pero humilde, y con una voz que transmitía el anhelo de 1000 vidas, habló: Arias, he despertado la aspiración por la iluminación más alta y completa. Sin embargo, no soy más que un viajero en este vasto e ilimitado camino. No sé cómo un bodhisattva debe entrenarse en conducta ni de qué manera se debe practicar el sagrado camino de la iluminación. Arias, he oído hablar de su gran sabiduría y de tu benevolencia al guiar a los bodhisattvas. Les imploro que me concedan sus enseñanzas para que pueda aprender la manera de cumplir los votos de un bodhisattva. Los hermanos Shisambhava y Srimati miraron a Sudana con ojos llenos de compasión, sus expresiones serenas pero profundas. Al unísono, sus voces sonaron como una melodía armoniosa, suave pero inquebrantable. Noble, hemos alcanzado y permanecemos en la liberación del bodhisattva, conocida como la apariencia de la ilusión. Por el poder de esta liberación, vemos todos los mundos y fenómenos como ilusiones transitorios, dependientes de causas y condiciones, y en última instancia, vacíos de existencia inherente. Continuaron sus palabras revelando la verdadera naturaleza de la realidad como un loto que despliega sus pétalos hacia el sol. A través del lente de esta liberación percibimos todo karma y klesas como ilusiones, meras apariencias que surgen del engaño. También vemos a todos los seres como ilusiones, sus formas e identidades conjuradas por la interacción ilusoria de la ignorancia, el anhelo y el devenir. Así como un espejismo brilla en las arenas del desierto, así también los fenómenos del mundo surgen de la red ilusoria de condiciones interdependientes. Shisambhava continuó explicando con su voz firme como el fluir de un gran río. Los 3 reinos de la existencia, el reino del deseo, el reino de la forma y el reino sin forma, no son más que ilusiones tejidas por percepciones erróneas. El nacimiento, la muerte, la vejez y el sufrimiento son como sueños que surgen de las falsas nociones de permanencia y de yo.
Incluso los reinos de los sávakas y los pratyeka-budas son ilusorios, pues nacen del análisis limitado que descarta la sabiduría ilimitada del Mahayana. Srimati, con su voz suave pero resonante de perspicacia, agregó: incluso las actividades compasivas de los bodhisattvas, sus oraciones y sus esfuerzos por guiar a los seres son, en esencia, ilusorios. Como reflejos en un lago claro, surgen de la sabiduría y los medios hábiles de los bodhisattvas, que comprenden la naturaleza vacía de todos los fenómenos. Los campos de los Budas también son apariencias de ilusión, creadas por las oraciones profundas y la compasión inconcebible de aquellos que han comprendido la verdadera naturaleza de la realidad. Después de una pausa, los hermanos dejaron que sus palabras se asentaran como rocío sobre el suelo fértil de la mente de Sudana. Entonces, con voces que llevaban el peso de incontables kalpas de práctica, dijeron: «Noble, solo conocemos esta liberación del Bodhisattva». ¿Cómo podríamos comprender la conducta infinita o describir las cualidades inmensurables de los bodhisattvas que dominan la red de actividades ilusorias, creando reinos de liberación y guiando a incontables seres al despertar? Habiendo ofrecido así el néctar de su sabiduría, Srisambha y Srimati miraron bondadosamente a Sudana y dijeron: «Tu viaje no termina aquí. Partid ahora, noble buscador, y dirigíos al gran parque conocido como Mahavyuha en la provincia de Samudrakacha. Allí, dentro del pabellón celestial llamado Vairocana Vyuha Lankara Garbha, encontraréis al Bodhisattva Mahasabha Maitreya. Este pabellón no es una estructura común, ha surgido del mérito, la compasión y la sabiduría ilimitados de un Bodhisattva. Se manifiesta a través de los métodos hábiles, las oraciones y el conocimiento superior de un bodhisattva y existe para guiar y nutrir a los seres en el camino hacia el despertar». Su descripción del pabellón era tan vívida como un mandala pintado, y Sudana casi podía ver su radiante esplendor en su mente. Dentro de esta morada sagrada, continuaron, reside el Bodhisattva Maitreya, cuya compasión abraza a todos los seres. Maitreya ha entrado en todas las prácticas de los bodhisattvas y ha alcanzado la meta de todas sus aspiraciones. Ha comprendido las acciones de todos los seres y ha asumido la tarea de desarrollarlas. Ha pasado por todas las etapas de los bodhisattvas, ha alcanzado su tolerancia y su certeza. Ha vagado por todas las liberaciones de los seres iluminados y ha tenido las iniciaciones de todos los Budas. Por ello, trabaja incansablemente para nutrir las aspiraciones de los bodhisattvas, para madurar las raíces del mérito en los seres y para revelar las puertas de entrada a la liberación. Es un tesoro de sabiduría y compasión, capaz de iluminar el profundo camino del entrenamiento del Bodhisattva. Las voces de los hermanos se volvieron aún más sinceras a medida que enfatizaban el papel de los Kalyanamitas, los amigos espirituales que guían y apoyan a los buscadores en su viaje. Noble, no te contentes con desarrollar una sola forma de virtud. Seguir una sola forma de práctica o cumplir un solo voto, sino que reúne infinitas provisiones para la iluminación y aprende infinitas verdades.
extinguiendo las aflicciones de un número infinito de seres y penetrando en las mentes de un número infinito de seres y mostrando infinitas adaptaciones al mundo. También recuerda, los Kalyanamitras son la fuente de todas las buenas cualidades y los guardianes del Dharma. Ellos iluminan el camino hacia la omnisciencia, nutren las raíces del mérito y protegen a los bodhisattvas de desviarse hacia el error. Así como el gran océano recoge todas las aguas y los poderosos Himalayas nutren toda la vida, así también los Kalyanamitras sostienen y elevan a quienes recorren el camino del Bodhisattva. En resumen, la práctica de los bodhisattvas es perfeccionar a todos los seres sintientes, vivir en todas las eras, despertar el conocimiento de todos los tiempos pasados, presentes y futuros, practicar todas las verdades, cumplir todos los votos, proveer para todos los Budas, ser uno con todos los seres iluminados en propósito y alcanzar la relación con todos los amigos espirituales. Con una bendición final, animaron a Sudana a acercarse a Maitreya con la humildad y la dedicación de quien busca la joya más preciada. Sé como la tierra, soportando todas las cargas con paciencia. Sé como la luna, firme y luminosa. Sé como un puente que te lleva a través de los ríos de la duda. Sé como un príncipe honrando la sabiduría del rey del Dharma. Acércate a los Kalyanamitras con un corazón libre de orgullo, una mente abierta a la instrucción y un espíritu inquebrantable en su aspiración a la iluminación. Sudana, con el corazón rebosante de gratitud y con una resolución más fuerte que nunca, se inclinó profundamente ante Shisambhava y Shrimati. Con gran reverencia los circunvaló incontables veces y su devoción era evidente en cada paso. Al despedirse, los miró repetidamente. Sus formas luminosas eran un faro de esperanza e inspiración. Cada paso que daba lo acercaba a los horizontes infinitos de la iluminación, guiado por la sabiduría de quienes habían recorrido el camino antes que él.